Cristianismo bajo presión. 5 países donde la fe enfrenta prohibiciones. En el mundo actual, la libertad religiosa es un derecho fundamental, pero desafortunadamente en algunos lugares, el cristianismo está bajo una intensa presión. En este video, exploraremos 5 países donde esta fe enfrenta prohibiciones y persecución. Comenzamos con Corea del Norte, donde el régimen comunista impone un control total sobre la vida de sus ciudadanos, incluyendo sus creencias religiosas. El cristianismo es considerado una amenaza al régimen y está estrictamente prohibido. Es imposible que los cristianos vivan libremente en Corea del Norte. Reunirse para celebrar un culto es inviable. Los que se arriesgan a reunirse deben hacerlo en absoluto secreto y corriendo enormes riesgos. En mayo de 2023, 5 miembros de una familia fueron detenidos mientras se reunían para orar y estudiar la Biblia. También se confiscó literatura cristiana. Al parecer, el grupo se reunía semanalmente y su detención se efectuó a raíz del aviso de un informante. En Arabia Saudita, el Islam es la religión oficial y se prohíbe cualquier otra forma de adoración pública, incluido el cristianismo. Los cristianos enfrentan persecución y discriminación sistemática en este país de mayoría musulmana. Convertirse del Islam al cristianismo es inaceptable según la ley islámica. De hecho, se considera uno de los principales pecados que puede cometer un musulmán. Si se descubre, los niños y los hombres tienen más probabilidades de ser expulsados de casa, mientras que las niñas y las mujeres suelen ser aisladas y maltratadas dentro del hogar. Todos los convertidos corren el riesgo de ser asesinados para restaurar el honor de la familia. Aunque algunos cristianos saudíes hablan abiertamente de su fe, la mayoría opta por mantenerla oculta, incluso a sus propios hijos, para que no revelen involuntariamente la fe de sus padres. China, una potencia mundial, también es conocida por su estricto control sobre la libertad religiosa. A pesar de que en teoría se garantiza la libertad religiosa en la Constitución, en la práctica, el gobierno comunista ejerce un control férreo sobre las comunidades cristianas. El gobierno chino considera que su visión de nación es la única posible. La voz del Partido Comunista es la única que puede ser escuchada por el gobierno. Y más allá de esto, no existen más voces ni visiones para China que puedan tener cabida dentro de la legalidad. Es en este contexto, en el de un Estado autoritario que se opone a toda visión del mundo que no sea la gubernamental, en el que debe entenderse la persecución a la religión y a los cristianos. En Turkmenistán, enfrenta una severa prohibición del cristianismo. Las actividades religiosas no están permitidas, y los cristianos son perseguidos y castigados por practicar su fe en secreto. Aunque la Constitución de Turkmenistán permite la libertad religiosa, en realidad hay poco espacio para los cristianos. Las estrictas restricciones y la intensa vigilancia dificultan enormemente que los cristianos expresen y compartan su fe. El gobierno totalitario de Turkmenistán utiliza un gran número de agentes estatales, como la policía, el servicio secreto y los imanes locales, para vigilar de cerca todas las actividades religiosas. La publicación o importación de material cristiano está restringida. Las comunidades cristianas históricas, como las iglesias ortodoxa, rusa y apostólica, aceptan en gran medida las restricciones del gobierno y se enfrentan a muchas menos injerencias, aunque a veces se vigilan los servicios dominicales. Sin embargo, las iglesias no registradas, como los grupos bautistas, evangélicos y pentecostales, se enfrentan a redadas, amenazas, detenciones y multas. Finalmente, en Somalia, un país de mayoría musulmana, los cristianos enfrentan una persecución constante. La ley somalí prohíbe el cristianismo y los convertidos son objeto de violencia y discriminación por parte de grupos extremistas.
La sociedad somalí es abrumadoramente conservadora, y abandonar el Islam se considera en muchos lugares una traición a la cultura y el clan somalíes. Los cristianos conversos se enfrentan a una intensa presión por parte de su familia y la comunidad local, que puede desembocar en acoso, intimidación e incluso la muerte. Incluso ser sospechoso de convertirse del Islam al cristianismo puede suponer una amenaza para la vida. La vida de iglesia en Somalia es inexistente, y en los últimos años los peligros a los que se enfrentan los cristianos parecen haber empeorado, ya que los militantes islámicos han intensificado su caza de líderes cristianos. Los intentos de establecer o reabrir iglesias se han topado con una feroz resistencia. Estos son solo 5 ejemplos de países donde el cristianismo enfrenta prohibiciones y persecución. Es esencial que la comunidad internacional trabaje en conjunto para proteger la libertad religiosa en todo el mundo y garantizar que todas las personas puedan practicar su fe libremente y sin miedo. No olvides compartir el video, suscribirte a nuestro canal Sumergidos TV. Gracias por llegar al final de este video. Muchas bendiciones.